Importante para una madre que llevar su hijo a término. Pero hay momentos en que usted puede tener un embarazo pretérmino. Hoy vas a ver cuándo, cómo, por qué le pasa, qué le pasa a su hijo, cómo se diagnostica. Y para todas esas preguntas que usted se está haciendo, hoy tenemos un invitado especial. El doctor Jesús Veroe, médico ginecólogo, pero especialista materno-infantil, que nos va a hablar de embarazo pretérmino. Gracias por estar aquí en nuestro live de los jueves de FC Salud, y por eso en este momento tan importante le voy a dar el pase al doctor Veroe para que se encuentre con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, de verdad por tu invitación. Yo me siento de verdad halagado y gratamente impresionado, ¿sabes? Qué bueno. Utilizar unas instalaciones tan buenas en pro de la población, en pro de la salud, no es solamente la comercialización de medicamentos, es nosotros también de alguna manera participar en la educación médica continua, porque sé que hay eventos importantes de sociedades, y en lo que es la salud de la mujer en este caso. Fíjate que cuando me planteaste este encuentro con ustedes, de hablar de parto pretérmino, me considero que es un tema sobre todo muy fascinante para la mujer embarazada. Es uno de los grandes desafíos que tenemos los ginecólogos, los obstetras, los especialistas en medicina materno-fetal, porque resulta que la mayoría de los embarazos, la gente piensa que sale bien. Sí. Y ninguna mujer quiere que salga mal. Es correcto. En este momento en que las cosas salen mal, ¿por qué salieron mal? Y resulta que hay ciertas cosas que se deben saber durante el embarazo, que se deben hacer durante el embarazo, que hace que esto mejore. Y si tú quieres, vamos a comenzar un poquito hablando de lo que es el parto pretérmino o el parto prematuro. Dependiendo cómo le diga, depende de la idiosincrasia. Desde el punto de vista médico es pretérmino. Ya se los está dividiendo y yo le dije que le iba a dar buena información. Sí, Ya, aquí viene. Hay una cosa que es el parto pretérmino y hay otra cosa que es el parto prematuro. Así que yo no me meto más. Él solito va a ir explicando todo. Sí, señor. Fíjate que lo que era antes el parto prematuro, hoy día se considera un parto pretérmino. Es un tema semántico, ¿ok? Vamos a tomar que es lo mismo. Ustedes lo pueden hablar de la misma forma. Pero lo importante es saber que es el parto que ocurre antes de las 37 semanas. Y aquí le voy a regalar un tips a todas estas mujeres, todas estas personas que están aquí con nosotros, es que debemos llevar los embarazos en semanas. ¿Cómo lo llevaban en tu época? En meses. En meses. ¿Y cuántos días tiene un mes? Me puso viejo en meses. ¿Y cuántos días tiene un mes? 4 semanas. Tiene 30 días, 4 semanas. Y todos los eventos que pueden ocurrir día a día son distintos. Exacto. Todos los eventos que pueden ocurrir semana a semana son distintos. No es lo mismo que un bebé nazca a las 34, que nazca a las 36, que nazca a las 38, y todo ese fenómeno ocurrió en un mes. Sí. Por eso es que llevar el embarazo en semanas es bien importante. Entonces, repito, este parto prematuro es todo embarazo que finaliza antes de las 37 semanas. Ok. 37. Que no se le olvide ese número, porque ese es el número en donde usted tiene la división. O estoy pretérmino o estoy a término. Y ahí empieza el a término, que también tiene sus condiciones. Porque por ahí dicen que no es lo mismo un muchacho a las 38 que a las 40. O a las 42. Porque hay algunos que se pasan. Eso ya vienen viejos esos muchachos. Mira, eso es chévere. Ok, ya tenemos como quien dice el concepto. Ahora, ¿existe alguna prevalencia, una estadística de cómo se ve esto? ¿Cuántas veces pasa en un año? ¿A qué edad? Es decir, un poquito para ubicarnos. ¿Cuáles son las condiciones para que una mujer esté en peligro de llegar a un parto pretérmino? Sí, fíjate que de alguna manera creo que puede sorprenderte. Una estadística tan preocupante como que de cada 10 embarazos uno puede terminar pretérmino en Latinoamérica. Esa estadística puede cambiar,
es 0.6, es 1, o sea, lo que es 6%, 10% en Latinoamérica. Pero está íntimamente relacionado con las condiciones de vida de la persona, con de alguna manera la adquisición de alimentos, con la disposición de excretas, con la limpieza, con la posibilidad de llevar un control adecuado de embarazo. Si hay mayor dificultad para la adquisición de estos servicios, es más probable tener un pretérmino. También existen otras condiciones que puede tener una mujer. Por ejemplo, una mujer que va a su segundo embarazo y en su primer embarazo tuvo un bebé menor a 37 semanas, la probabilidad de que este bebé nazca menor a 37 semanas en un segundo embarazo es muchísimo mayor. ¿Okay? Si una mujer tuvo alguna enfermedad en el cuello uterino y requirió alguna intervención quirúrgica sobre el mismo, tiene mayor riesgo. Los embarazos gemelares. ¿Cuántas veces tú no has escuchado a las mujeres, a las parejas? No, vamos a salir de eso de una vez, ojalá sean morochos. Sí. Y no es así. Los morochos tienden a terminar antes de tiempo. Es casi una regla. No y caben. mientras más embarazos haya, mayor probabilidad. No caben. Es que hay menos espacio. Hay menos. Pero hay una cosa que te la voy a atajar rapidito antes de que sigamos porque se torna muy interesante hacia dónde vamos. Es que un consejo, mi primer consejo, cuando usted sabe que está embarazada, hay que acudir al ginecólogo, hay que ir al médico que le va a dar todo el trayecto hasta que ese niño nazca. Y eso es algo que en nuestra cultura, en nuestro país, y quizás en los países de Latinoamérica, no es una regla. Y después ponen al médico así como él es el que va a parir. Y resulta que la que va a tener un hijo es usted, pero entonces no lo ponga a sufrir. Haga el trayecto desde el momento en que usted vio que tenía las 2 rayitas, o desde el momento en que usted se hizo un examen de sangre y decía que usted estaba embarazada, o desde el momento en que le faltó su menstruación. Acuda al médico. La importancia de darle seguimiento es lo que va a evitar que exista un parto prematuro. Y ojo, cuando el niño nace prematuramente, va comprometido. Hay que hacer magia. Le toca a otro especialista hacer la magia. Pero no llegue a eso. Acuda. Se lo está diciendo Jesús Beoes. Sí, muchas gracias. Fíjate que este es el segundo gran secreto. El primero es que vamos a llevar el embarazo en semanas y días. Y el segundo es que vamos a ir al control prenatal. Seguro que su especialista de confianza va a poder diseñar para usted un plan que al cumplirse durante el embarazo usted va a tener no la garantía, pero sí la probabilidad de que las cosas salgan mejor. Si hay algo que no está bien, no le tenga miedo, se busca una corrección en la mayor parte de los casos. Ok, ¿cuál es el impacto a nivel fetal de cuando sucede esto, con un parto prematuro? ¿Qué le pasa a ese niñito? Fíjate, estos niñitos de alguna manera no es lo mismo que ellos culminen todos sus procesos de maduración, todos sus procesos de crecimiento. Sabes que hay algo muy en la población común y se ha escuchado a través de los años y está relacionado con el peso estimado. ¿Cuánto pesó tu bebé? No, pesó menos de 2,5 kilos. Entonces ya la gente más o menos tiene la tendencia a saber, pero es más allá del peso. Es la adquisición de capacidades para poder vivir. Y están relacionadas no solamente con la capacidad pulmonar, porque dicen, no, me pusieron las inyecciones para madurar los pulmones. No es solamente eso. Sí, es verdad, es importante, sin duda alguna. Sin vida no hay más nada. Sí. Pero aparte de la vida, están procesos neurológicos, lo que usted tendrá como producto, las capacidades, las oportunidades que va a tener su hijo para el futuro, se pueden ver mermadas de alguna manera. Igualmente, el ojo, el oído, inclusive a veces otros órganos pueden estar afectados. ¿Ok? Entonces el impacto no solamente de lo que representa para esa persona, es el impacto de esa familia, es el impacto en la sociedad al final que nosotros tenemos que tratar de luchar, y ha sido una de las grandes luchas de la medicina materno-fetal a través de los años, el poder mejorar el pronóstico en estos bebecitos que pueden nacer antes de tiempo. Bueno, vean la importancia. Fíjense el tamaño y la amplitud del abanico que abrió, que no es nada más que puede tener un problema respiratorio o un problema de peso, que es normalmente lo que toda madre
siempre está preocupada que el pulmoncito esté madurado o que el niño tenga buen peso al nacer. Problemas neurológicos, y de allí vamos a un problema social, familiar, poblacional. Imagínense todo el problema. Ese es el extremo inicial, como cuando uno ve un viejito que ya llegó, que hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que pasearlo, hay que hablarle, darle de comer, limpiarlo, secarlo, todo lo demás. Lo mismo sucede con el niño, pero con el niño el problema empieza muy tempranamente. Imagínense cuando llega viejito y lo llevamos de esa manera. Cuando yo he podido prevenir eso. ¿Con qué? Con asistir al médico. Ya ni sencillamente con eso. Entonces, la consecuencia sobre el niño, pues, es muy, muy fuerte. ¿Tiene alguna clasificación este tipo de parto prematuro? Sí, es interesante que lo preguntes. Y fíjate que este pronóstico de lo que estamos hablando, este impacto sobre el bebé o este nuevo ciudadano, esta nueva persona que viene a la vida, está relacionado con el momento en que nace. Se dice, según la Organización Mundial de la Salud, por el momento del nacimiento, es que todo bebé que nace antes de las 28 semanas, y en este momento les voy a dar un punto corte, un embarazo dura 40 semanas. Y les voy a dar otra chiva, como dicen los colombianos. Y la gente dice, los embarazos duran 9 meses. ¿Sí? ¿Cuántos son 9 meses en semana? 36 semanas. 36, y 36 semanas es un pretérmino. Entonces el embarazo no dura 9 meses. No, pero es que son meses. Bueno, son meses lunares. Explícalo tú. No, son meses lunares. Por eso te iba a decir, son meses lunares. No son meses calendarios, son meses lunares. Y eso es importante. Por eso es que llevarlo en semanas, tener como punto corte de nacimiento entre las 39 y las 40 es muy importante. Entonces, si tú tienes un embarazo que debe nacer a las 39 semanas y nace a las 28 o menos, es un prematuro extremo. Claro. Y este prematuro extremo probablemente su probabilidad de vida está muy, muy pequeña. Y si este individuo llega a sobrevivir, el daño neurológico y las necesidades y requerimientos especiales son muy altos. Son muy grandes. Entre las 28 y las 32 tenemos otro tipo de prematuro, que es ese prematuro que de repente tiene un poquitico más de sobrevida, que ha logrado un poquito más de madurez, y que si tú lo logras identificar y le das cierta ayuda, de lo que vamos a hablar en un ratico, puede llegar a poder tener la mayor cantidad de posibilidades a pesar de su edad gestacional. Y de allí, de esa semana hasta la 37, pues son los prematuros, los que llaman los 8 mesinos, los 7 mesinos, antes lo llamaban así. Ahora son estos individuos que simplemente con una estadía en las terapias intensivas neonatales, con ciertas medidas, a veces máximas, a veces mínimas, controlando básicamente la parte respiratoria, la parte metabólica, que nadie piense en eso, los trastornos metabólicos, que pueden llegar a ser mortales, y sus trastornos neurológicos. Con esto nosotros podemos llegar a tener un muy buen pronóstico de estas personas. Entonces es un prematuro que llama tardío. ¿Bien? Hay otra clasificación que también te va a sorprender mucho. Y es una torta que vamos a dividir a mitad y después otra vez a mitad. Okay. De cada 10 pacientes que tienen un parto pretérmino, 5 no saben por qué. Eso se llama idiopático. Eso sí, no se sabe por qué ocurrió. Y lo primero que uno hace cuando tiene una enfermedad es conocer o querer saber qué pasó. Claro. Tú sabes qué va a pasar, o tú puedes pronosticar la probabilidad de que suceda, pero no sabes por qué realmente. Claro. Bien, hay algunas cosas que podríamos estar hablando mucho y tiene que ver con la textura del cuello uterino, con esa posibilidad de ablandarse más rápidamente de lo que habitualmente lo hace, porque es un proceso natural que tiene que ocurrir del embarazo, entonces lo hace antes de tiempo. Después tienes un 25% de las personas que son ese grupo de pacientes o de bebecitos que nacen antes de las 37 semanas por una indicación médica materna o fetal. Están sufriendo ellos, está sufriendo mamá, y aquí la reina siempre es preeclampsia, hemorragias e infecciones. Ok, le está dando causa ya. Sí, ya tenemos causas y no puede estar ese embarazo dentro de mamá, está mejor el embarazo fuera de mamá. Los médicos tenemos que tomar la decisión de finalizar ese embarazo. Correcto. ¿Ok? Hay otro grupo, otro 25%. Tenía deuda ya. Ya tenía deuda, sí. Esta deuda
está relacionada con otro grupo de patologías que todas englobadas, digamos, son inherentes a ciertos fenómenos que ocurren en el embarazo que llevan a la interrupción espontánea. ¿Okay? Eso es más o menos cómo se puede clasificar el parto pretérmino. Ok, tienen un 50, 25 y 25. Uh-huh. Idiopático, algunas causas que son patologías propias de la madre que conllevan a esto, y un 25% que son... Ese 25% que ocurren por algunas patologías que no necesariamente tú logras diagnosticar, pero van a terminar en parto pretérmino. Exacto. Entonces no son idiopáticas, se diagnostican, pero hay que tomar una decisión. Ok, fíjense que, wow, hay que tomar decisiones. A veces son difíciles porque, nada, corre riesgo todo el mundo. Sí. Y la idea es quitar ese riesgo. Ok. Tratamiento en el momento que se presenta. Es decir, ¿qué debo yo hacer cuando tengo esos porcentajes que me pusiste y yo tengo que tomar una decisión como médico? Sí. En tratamiento. Fíjate, conducta. Aquí vamos a dar unos tips. Porque, ¿por qué no habíamos hablado de la clínica? Que ¿cómo sé yo, como mujer embarazada? Te viniste un poquito. Me voy un poquito para atrás. No, está bien, excelente. Es una conversación para que ustedes entiendan qué es lo que pasa con un parto pretérmino. Sí, y aquí vamos para adelante, para atrás. Hoy tenemos un guioncito aquí en donde nos estamos hablando, pero lo importante es que usted se lleve la mejor información, porque eso es lo único que nos interesa aquí en FC Salud. Que usted tenga la mejor información, que no lo sorprenda usted un parto prematuro, ni tampoco arriesgue a su muchacho. La idea es que con todo lo que hoy Jesús le está, el doctor Jesús Verón, no se le olvide el nombre, ya le vamos a decir dónde está, para que usted se lleve en su bolsillo la mejor información, que siempre es nuestra dedicación y nuestro norte. Fíjate que estábamos en comercial. Una materia, ya hablando de... Una mujer que tiene contracciones, que tiene dolor y un endurecimiento generalizado de lo que es el útero o de su barriga, que se ocurre en varias oportunidades seguidas, eso es una probabilidad o un signo temprano, un anuncio, gracias, que eso va a ocurrir, que va a haber un parto. Sí, ¿Te acuerdas de ese 25%? Puede ser que sea un anuncio y termina, como puede ser que sea un anuncio ser que no. Y no. Y aquí es donde es importante acudir al médico. Dile a tu obstetra, si tú tienes un médico, tú le escribes, mire doctor, me está pasando esto. Inclusive le digo más, hay aplicaciones que tú pones la mano, bueno, la mujer embarazada, no creo que tú nunca, pero la mujer embarazada pone la mano... Sería famoso. Y yo mucho más. Pones la mano sobre la barriga y la aplicación te permite la oportunidad de más o menos tú poder saber la intensidad, la duración y automáticamente te puedes cuantificar. Tú puedes enviar por telemedicina eso a tu médico y tu médico va a poder hacer el cálculo del riesgo que tienes de poder parir antes de tiempo. Correcto. Y es una forma que se hace a distancia. Bien. Y facilito. Facilito. ¿Tú te acuerdas de ese 25% que tú me hablaste que yo te tenía en deuda? De eso que podía pasarle a la mujer. Y hice que lo repitiera por eso. Porque hay que definirlo. Porque lo vamos a definir. Fíjate, son esas mujeres que pierden líquido. Ok. Y pierden líquido antes de tiempo, porque perder líquido está bien. Es lo que llaman parto seco, parto en agua. Hay muchas formas, digamos, culturales de llamarle. Y es un proceso, forma parte del proceso natural de parto. O del trabajo de parto, pero si ocurre pretérmino no es normal. Entonces este 25% son estas pacientes que, oye, perdieron líquido. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahí hay otro tema y otra invitación. Ya se la hizo. Sí, es costumbre de que todo el que se siente ahí se abre espacio otra vez. Quiero rescatarlo un momentico porque fíjense que dijo algo que nosotros normalmente decimos aquí en nuestro live de FC Salud. Si usted tiene un signo o un síntoma, es decir, algo que usted siente o algo que usted está viendo, no invente, acuda al médico. Él estudió, se desarrolló, está todos los días en eso, aprende todos los días qué medicamento, qué racional, qué hacer, para que usted no se complique y viva feliz. Si usted se automedica, si usted empieza a inventar, si usted le pregunta al de al lado,
Si usted busca en Google, lo que va a hacer es complicarle aún más la vida. Y en el tema que estamos hablando hoy, no a usted, sino a una criatura que cuando nazca, entonces va a ser un problema en el camino y largo, ¿yo? Entonces, acuda al médico. En este caso, no acude usted, acuden dos. Usted y el niño. Entonces, por favor, lo atajo ahorita porque lo dijo hace rato, acuda al médico. Sí, fíjate cómo... Y No tú me pierdas el preguntas, hilo, no pierdas el hilo. vale, para nada. ¿Cómo haces tú para que ese dolorcito que tú estás registrando o no estás registrando porque no lo sabes hacer, tú lo diferencias y tú dices, esto debo llamar a mi médico o no lo debo hacer? Lo primero que hacer es que tomas mucho líquido y te tomas un acetaminofén de 500 miligramos. Si no se te quita el dolor, haga esa primera consulta. Sirve 650. ¿Cómo? Sirve 650. Tienes una dosis adecuada para la embarazada, ¿ok? No hay ningún problema. Busca el nuestro. Ah, No puedo, no. es así. Entonces, utilizas tu 650 de acetaminofén. Si eso no te quita el dolor, usted va a manifestárselo a su médico o va a acudir por algún centro médico que pueda tratar de resolver este problema. Si y allá su médico va a ponerle tratamiento, pero no hay tratamiento, como decía Lezama, que exista, que tú lo puedas comprar en la farmacia y tomarlo para el parto pretérmino, para detener contracciones. Las contracciones cuando van a ocurrir, ocurren, y cuando van a finalizar en un parto, finalizan. Sí existen un grupos farmacológicos que pueden ser utilizados para inhibirlas y siempre y cuando se haga a tiempo. Ya no es tan común que se utilicen por largos periodos de tiempo porque muchos tienen problemas cardíacos asociados, a otros tienen problemas fetales asociados y nosotros debemos hacerlo con muchísimo cuidado. Y por eso no les voy a hablar en detalle de esto, acuda a su médico, es responsablemente lo que vamos a hacer. Claro, porque es que la gente inventa, es impresionante. Nosotros, la mayoría de los especialistas que llegan aquí nos echan unos cuentos de las cosas que hace la gente y lo que hace no es ayudarse, es todo lo contrario, es complicarse. Entonces, siempre cuando llegan a mano del médico, que ya no hay más allá, tengo que ir al médico, entonces el médico primero tiene que reparar el desastre para luego meterse a reparar el problema, sí, o ayudar a la persona a que salga de esto. Entonces, no invente, acuda al médico. Los médicos no somos feos ni somos malos, la bata blanca asusta a mucha gente y suben las tensiones. No, tranquilo, somos seres humanos como los demás, y de alguna manera estamos es para ayudar. O sea, la condición del médico ayudar viene como que desde el día que decidí ser médico y no se pierde jamás en la vida. Entonces, de alguna manera, búscalo. A veces tenemos caras de perro, pero no lo somos. No, los perros no somos así, a lo mejor los cardiólogos, los internistas, eso sí. No, y dices algo que es muy sabroso y me va a salir en segundo. En las especialidades, cada una tiene una personalidad. Un pediatra es un tipo, pero echador de bromas o cosas. Los ginecólogos también, pero cuando usted va a un cardiólogo, un tipo serio. O si va a un neurólogo, son serios. La mayoría de las yo siempre he dicho que la mayoría de las especialidades quirúrgicas son todas sabrosas. Las que son clínicas son más... Yo no soy tan serio. No. Mira, sabes que había algo que habías dicho que quisiera rescatar, y es que hay un fenómeno en lo que es la medicina en general y es las demoras. ¿Tú sabías que en el embarazo están descritas las demoras? Los tiempos. Sí, se llama así lo clasificó la OMS. Y la demora es la demora en que la madre acuda al centro de salud, la demora en que el centro de salud tarde en la respuesta y la demora en que esa respuesta sea efectiva. Eso hace, en conjunto con la irreversibilidad de muchas condiciones asociadas al embarazo. ¿Qué significa esto? Yo tengo una amenaza de parto pretérmino. Si el cuello uterino, entendiendo que como mucha gente bien tiene claro, el cuello debe dilatar 10 y usted llega hasta 3, usted no va a volver a 1. De 3 en adelante el resto del embarazo y con esos 7 tiene que andar. Entonces,
si usted consulta con la primera molestia de 1, no llegas a ese 3 o ese 5 o ese 7 que va a finalizar en un parto. No comprometes. Sí, señor. Esa es la palabra. Entonces, acuérdese de la demora. ¿Ok? No caiga en demora. Mira, ¿cuáles son los principales métodos para tratar y evitar que esto pase? Aparte del de acudir rápido. Mira, fíjate que uno de los grandes desafíos, repito, de la medicina materno-fetal, de la obstetricia de todos los tiempos, es tratar de determinar con tiempo, por el tema de la irreversibilidad, cómo y quiénes van a terminar en un pretérmino. ¿Y qué se ha conseguido la evidencia hasta ahora? En un principio tú dices, mujer que tiene un parto pretérmino, mujer que tiene una intervención quirúrgica en el cuello uterino, que tenga un embarazo múltiple, que haya tenido un aborto antes de las 16 semanas en forma espontánea, y una mujer que tenga un útero mal formado, son mujeres que van a tener riesgo. ¿Comió más? ¿Cómo? ¿Comió más? ¿Comió más o comió menos? Es interesante la pregunta. Hay un trabajo que salió la semana pasada, grandísimo, con 7.500 pacientes en Estados Unidos. Y resulta que uno puede llegar a pensar que la obesidad influye en forma negativa con el parto pretérmino. Resulta que no, que las gorditas tienen un cuello uterino más largo. Es más blando, pero es más largo. Es más largo. Estos son conceptos un poquito difíciles. Okay. Y bueno, difíciles no, son, digamos, hay que individualizar. Ajá, que cuesta entender a veces. Sí, cuesta entender. ¿Por qué? Porque lo importante es entender que el cuello uterino sí se hace más blando durante el embarazo, es un proceso normal, se tiene que hacer más blando porque termina en el nacimiento, es un proceso natural. Cuando ese cuello tiene una susceptibilidad de que esa blandura se haga mucho más rápido en forma extemporánea, pues terminará en un parto antes de tiempo. Claro. Hace bastantes años, ¿okay? Hace más o menos 15, especialmente hace 10 años, nosotros estamos en el segundo trimestre, bien, alrededor de las 18 y 22 semanas, en conjunto con la ecosonografía morfológica, debemos evaluar el cuello uterino de la paciente. Y a través de la ecografía transvaginal se hace una medida. Esa medida, cuando está menor a 25 milímetros, te da un mayor riesgo de un parto antes de tiempo. Si es menos de 20, otro riesgo, y si es menos de 15, otro riesgo, y si es mucho menos, otro riesgo. ¿Qué hace uno en caso de tener ese riesgo? Se da progesterona microlizada, 200 miligramos. La progesterona microlizada pareciera tener un efecto directo sobre la demora de este reblandecimiento del cuello y otros fenómenos en que la reorganización de la estructura del cuello se hace más dura un tiempo más. Y dice que en un grupo de pacientes tú puedes lograr demorar ese proceso. Bien, eso es lo primero que tú debes saber. Cervicometría, que es como se llama, o evaluación del cuello uterino en el segundo trimestre. Esto es longitud. Hoy día se están haciendo otras medidas. ¿Okay? Y esto es mucho más técnico, quizá al tema público. Pero suma. Pero suma. Fíjate, que uno tratando de saber, digamos, qué tan duro puede llegar a ser el cuello uterino. Cuando tú haces la evaluación, tú haces una presión sobre ese cuello uterino y esa presión sobre ese cuello uterino la comparas cuando no está reblandecido y ese porcentaje te va a dar un índice. Ese índice te va a decir, mira, tiene riesgo de porque está más blando antes de lo que debe estar. ¿Okay? Entonces, esta paciente tiene riesgo de parto antes de tiempo. Bien, entonces esos dos índices te pueden llevar a ese cálculo. ¿Qué es lo que te estaba diciendo a las 7.500 pacientes de los Estados Unidos ahorita? Que agarraron y sumaron esa medida con muchas cosas desde el punto de vista estadístico y lo metieron en una calculadora, un app, en una aplicación. Y saca el riesgo en forma automática de tu poder tener, según esas características, si tú tienes un antecedente, cuál es tu peso, cuál es tu talla, si el color de tu piel, y eso te va a dar un riesgo. Y con ese riesgo tú das progesterona, con ese riesgo, si tienes un cuello muy corto, puedes ir a hacer claje, que es uno de las técnicas quirúrgicas con que se puede resolver cuando hay un cuello muy corto, muy blando, se cose y se le hace como un asa al cuello uterino artificial con sutura que dura
que no se reabsorbe y dura esa cintica, es como ponerle una cintica al cuello, un poquito de más tiempo. Y hay algo que en Venezuela no hemos usado mucho, que es el pesario. Ajá. Es como una pesa chiquitita que se utiliza dentro de la vagina y ayuda a soportar el peso del embarazo. Maravilla, chico. ¿Cómo van las cosas? Y bueno, eso nos ayuda muchísimo, porque te voy a dar un ejemplo. Una mujer va a tener un bebé a las 32 semanas en pronóstico y tú lo hiciste a los 18. Okay. Pusiste tu progesterona. Ese bebé va a nacer a las 34 y tú sabes que eso va a pasar. Entonces tú ayudas a bebé a que tenga el mejor nacer posible en esas 34 semanas o más. Y tú me haces acordar así de esa película que se llama Mi novia Polly, que el tipo lo tenía todo establecido. Así están ustedes con todo muy establecido. Sí, ¿no? sí. Exacto. Pero miren la importancia, volvemos otra vez, de asistir al médico, que hasta eso está establecido. Todo, y la conducta a tomar inmediatamente está establecida también. Entonces, uno no debe perder la oportunidad de seguir un control prenatal, porque esa es la única manera de que personas como Jesús o doctores como Jesús Beroe de alguna manera puedan diagnosticar perfectamente algo tan estudiado, tan establecido, tan conocido, para que usted, lo más importante que tiene en su vida en ese momento, cuando usted está embarazada, es que ese muchachito llegue a término, no a pretérmino, que no sea un parto pretérmino. Ok, cuando tú diagnosticas esto, ¿qué haces para que esa probabilidad se acomode? Mira, fíjate, yo te dije que nosotros tenemos el riesgo, pero no tenemos síntomas. Pusimos la progesterona o el pesario, o decidimos hacer un cerclaje, pero ocurrió. Ya se vinieron las contracciones. Va a nacer ese bebé. No, eso no lo para nadie. No lo va a detener nadie. Usted trata de buscar la forma que ese bebé nazca a las 72 horas y te explico por qué. Hay un producto que es un esteroide, ¿okay? Que es betametasona o dexametasona, que se utiliza con la intención de hacer que el material genético del bebé a nivel pulmonar tenga la oportunidad de desarrollar surfactante pulmonar. Más rápido, lo que llaman madurar los pulmones. Y yo le voy a explicar muy sencillo cómo es madurar los pulmones. El pulmón es una bolsa. Sí. Es una bolsa, pero esa bolsa para deslizar necesita una grasa. ¿Qué pasa, Carlos, si tú estás lavando los platos, tienes un vaso y entra otro vaso y está mojado ambos? ¿Qué pasa cuando los tratas de separar? No, te cuesta. Tienes que echarle grasa. Sí. Eso es surfactante pulmonar. Si no se queda ese pulmón pegado y va a haber un colapso pulmonar y va a fallecer ese bebé con toda certeza. Sí. El surfactante es... Ese niño está en líquido. Ese niño Ese está es el líquido. principio. Ese niño está en líquido. Él es un pececito. Véanlo así. Y de alguna manera, cuando él viene al mundo exterior, ya deja de estar en agua y tiene que respirar. Si ese pulmoncito o esas bolsitas que se llaman alvéolos no tienen esa sustancia que nombró Jesús, que se llama surfactante, que es como un jabón, Es así. entonces yo necesito que eso se despegue, y como el vaso ese que yo estoy sacando, y el esteroide, la dexametasona o la betametasona, que son principalmente las que se utilizan, ayudan a que ese jaboncito aparezca. Véanlo así, rapidito. Totalmente. Y de alguna manera hace que el muchacho, cuando nazca, pueda meter aire a donde había líquido y pueda entonces pegar ese grito. Por eso es que ustedes ven que siempre al muchachito lo golpean, lo cachetean así. ¿Qué le pasó a usted cuando nació? Me golpearon. Me cayeron a golpe. No, pero no lo que está buscando... No, yo estoy echando broma. De alguna manera lo que hace es que el niño tira una bocanada para llenar de aire, y si ese surfactante no está, le va a tener problemas. Sí, señor. Te digo algo más. Todas las pacientes no necesitan surfactante. Cuando funciona el surfactante pulmonar, cuando el esteroide hace efecto, te vas al provocador. Me voy no al medicamento. Porque todas las pacientes en mi consulta, no todas, ya no todas, muchas pacientes me preguntan, doctor, ¿y usted a mi prima, a mi hermana, le mandaron a poner la inyección para madurar los pulmones? Sí. Y usted no mandó a poner nada. Resulta
que ese medicamento... Les va a dar un secreto. Sí, señor. Bueno. Sí, esto es un tips. Ese medicamento no funciona si pasa una semana. ¿Sí? Entonces tú tienes que... Es como un solo tiro que tú tienes. Y lo tienes que utilizar en forma certera y precisa en el momento en que lo necesites. Si usted predice que ese embarazo va a finalizar en las próximas 72 horas, usted coloca su esteroide. Pero si ese bebé no nace a la semana, el esteroide pierde efecto. Y si usted repite la dosis de esteroide, hoy día se ha demostrado que no solamente no madura el pulmón, sino que hace una hemorragia en el cerebro del bebé, porque reblandece los vasos cerebrales y va a sangrar su bebé. Por lo tanto, ahora va a ser prematuro, con un problema pulmonar y con una hemorragia cerebral. Entonces, el medicamento no va a mejorar. No es tan dramático, pero es importante que no haya ese uso indiscriminado de esteroides antenatales. Okay. Quiero hablarte un momentico que todo el mundo piensa en el pulmón y a mí me gusta siempre que piensen en el cerebro. Sí. Para evitar estas hemorragias, como podemos entender, así sea por cesárea o por una vagina, un bebé un poco más grande, podemos entender así como si fuera, valga el símil, una pepa de aguacate dentro de un aguacate, se mueve y eso puede mover el cerebro bruscamente y producir hemorragia. Sí. Esto pudiese llegar a ser prevenido con un medicamento que utilizamos los médicos una hora antes de que nazca este bebé, que se llama sulfato de magnesio, que se utiliza con mucho cuidado en pacientes embarazadas, que también mejoran este pronóstico. Hay cosas que hacer con los pretérminos, Carlos. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Sí. Bueno, mira, yo creo que este es un tema que todavía tiene mucha tela por cortar. Estos han sido unos tips importantes que podría yo resumirlos en un segundo antes de que vaya. Acuda a su médico, siempre el primero, tiene que hacerlo. No invente de automedicarse, porque lo que va a hacer es hacerlo más problemático. Es un niño el que tiene que cuidar, y si nace pretérmino y no estuvo bien atendido, usted va a tener un problema a posteriori de larga data, por toda la vida. Y de alguna manera, le di un tip muy rápido. No es necesario la inyeccioncita para madurar, no es necesario estar tomando cosas raras. Lo importante es simplemente entender que son dos personas las que tienen que acudir a que los ayuden para que sean felices ambas partes, y que lo importante es que el daño neurológico, que es sobre lo cual Jesús ha hablado muchísimo, es lo que se espera que nunca pase. Yo me voy a las preguntas, Jesús, porque ya tengo así como que luces verdes, señas por todos lados. Yo también. La gente, sí, ya estamos así que parecemos arbolitos de Navidad. Bueno, Gerardo, adelante, Gerardo. Así es, doctor, nos llegan muchas preguntas y en este momento nos dicen: yo en mi segundo embarazo, mi hija nació de 35 semanas y mi primer embarazo duró 40 semanas. Yo siempre fui a mis consultas y me alimenté muy bien. ¿Qué pudo pasar allí? Mi primer embarazo fue cesárea y el segundo fue parto. Fíjate lo que te decía. 50% de las mujeres pueden no saber la causa. Fíjate que en tu primer embarazo tenías una edad, teníamos probablemente una actividad, tanto física como académica, como laboral, probablemente distinta. No vas a conseguir ninguna causa. Lo importante de este detalle que estás diciendo es que tu bebé nació por vía vaginal. Entonces tú puedes tener un parto en tu próximo embarazo, y que ese próximo embarazo tiene que ser muy vigilado de una manera especial, porque puede nacer antes de tiempo. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Hay factores infecciosos que pueden estar implicados. ¿Sabes qué? O sea, hay algo que las mujeres, y voy a aprovechar esta pregunta tuya para explicarlo. ¿Sabías que las mujeres embarazadas no tienen síntomas con las infecciones urinarias? Las infecciones urinarias en la mujer habitualmente le producen esa molestia en el momento de finalizar la orina o ardor al orinar. Las mujeres embarazadas no lo sufren. Y entonces a lo mejor tienen infecciones. Una infección odontológica te puede llevar a un parto de pretérmino. Hay muchísimas causas infecciosas que pueden haber explicado esta situación. Sí, y fíjense, fue un tema que no se abordó en el camino, aparece con la pregunta, porque es que falta mucha tela por cortar. Hay muchas otras patologías que se pueden
explicar para que esa madre esté atenta. Lo que pasa es que Instagram es serio, nos da una hora. Doctor, ¿ha tenido experiencia con la L-carnitina en embarazo? Sí, la L-carnitina hace unos 5 años estuvo muy de moda. Los medicamentos en líneas generales, y ojalá no produzca yo ninguna incomodidad, son definitivamente a veces pueden llegar a ser usados de moda, especialmente lo que son los que llaman las vitaminas. La L-carnitina es un aminoácido esencial que participa en lo que es la elaboración, para hacer cuento largo corto, a nivel cerebral y aporta quizá algo de crecimiento al bebé. Esa fue la teoría. En este momento no hay ningún trabajo de investigación que nos haga el sustento suficiente para que ni carnitina ni arginina necesariamente funcionen. En Venezuela hemos utilizado muchísimo la L-carnitina. Hay digamos una amplia experiencia al respecto. Tendríamos nosotros que elaborar un trabajo en mujeres que no la consuman y ver cómo está ese bebé, y en las mujeres que lo consumen y ver cómo está ese bebé. Lo que sí les puedo decir es que no es en todos los embarazos. Que si hay algún riesgo altísimo, tú prefieres darla, porque si ese 20% que reportan los trabajos de investigación, que es poco, ¿cierto? En ese bebé que tiene un pronóstico adverso, utilizarlo tiene valor. Hoy día, yo les hablé de la vitamina D. La vitamina D, muy recientico, hace un año, quizá 2, está mucho más en boga, como estuvo la L-arginina en su momento, en lo que es el crecimiento fetal. Pacientes con problemas para crecer en el embarazo, la vitamina D ha demostrado una importante ayuda. ¿Cómo es la dosificación? 3 veces al día. ¿Cuántas unidades? ¿De 1000? De 1000. De 1000. 1000 unidades entre 3 o 4 veces al día. 3000 o 4000 dependiendo del riesgo. Okay. Y dependiendo de la persona que lo indique. Ya llevamos 3 productos nuestros. Sí. No, qué bueno. Mana, no me dejan, me hacen señas así, sí, no menciones. Pero ya llevamos 3. Pregúntele a nuestro representante si usted es médico, o pregúntenle en la farmacia cuál es ese producto de FC que el doctor Veró el otro día nombró. Ya estoy. Pero no dio nombre. Pero usted me va a ayudar. No di nombre. Doctor, nos llega otra pregunta y nos dicen: ¿por qué hay momentos en los que el movimiento del bebé se ven o se sienten detenidos? ¿Cuándo se debe acudir al médico? Bien, qué interesante pregunta. Fíjate, tu bebé va a tener un patrón. Todos los seres humanos tenemos un patrón. Algunas son personas, así como caracterizaba a los médicos, somos todos los seres humanos. Mira, algunos somos más intranquilos, otros más tranquilos. Y eso lo perfilamos desde el vientre de la materno. Entonces, ¿cómo definir cuándo una ausencia del movimiento o una disminución de los movimientos es anormal? Usted va a reposar poniéndose de lado, acostándose del lado izquierdo, porque eso ayuda muchísimo a descomprimir los grandes vasos que suben y bajan sangre, que pasan por la espalda, que el útero puede oprimir, y eso hace que el bebé se quede quieto. Y de alguna manera, definitivamente, independientemente tú seas inquieto o no, tú te vas a quedar tranquilo porque el flujo de sangre puede estar fallando. Ojo, no le va a pasar nada, pero tú le vas a aumentar ese flujo. Adicionalmente, la glucosa, cualquier cosa que sea dulce, la gente le encanta el chocolate, está muy bien, tener un chocolatico, un caramelo, simplemente azúcar, usted se lo pone debajo de la lengua y vas a darte cuenta que tu bebé se va a mover. Ese patrón de movimiento, Carlos, a mí me preguntan, ¿cuánto se debe mover mi bebé? Cuanto sea tu bebé, y eso es algo que cada mamá y cada bebé saben, y es muy individual. Sin embargo, hay unos parámetros que dicen, mira, que por hora deben ser 3 movimientos, que en 3 horas deben ser 12 movimientos. O sea, hay ciertos parámetros. Lo importante es que se mueva en el patrón que se mueve habitualmente. Exacto. Sí es un parámetro de importancia. Que eso lo sabe la madre, porque convive con él. Si él va a ser futbolista, eso es pateadera todo el día. Y hay un día en que él patea menos y dice, algo le está pasando. Sí, señor. Es allí en donde uno entiende. Él no está que si pateó 3 veces hace media hora. No, eso la madre lo sabe ya por su frecuencia de convivencia con el niño.
él me hizo acordar mucho cuando dice, todos tenemos un patrón, y yo me acordé de mi casa. No sé por qué. No sé por qué. No voy a preguntar. No, tampoco. Doctor, nos llega otra pregunta y nos dicen, si tengo ovario poliquístico, ¿puedo sufrir de parto pretérmino? El ovario poliquístico va a serle... Esto es un tema, ¿viste? Tienes que invitar a alguien. Ya se invitó 2 veces. No, ese no es un tema para No, nada. en el ovario poliquístico tenemos por ahí invitado al doctor Asdrúbal, pero vamos a hablar desde el punto de vista del síndrome metabólico. Sí, porque es que para allá iba. Cuento largo corto. El ovario poliquístico, los gringos se equivocaron poniéndole el nombre. Resulta que se dieron cuenta que había un grupo de mujeres que tenían unos ovarios con muchos quistes y le pusieron síndrome ovario poliquístico. Pero resulta que tú puedes tener síndrome ovario poliquístico sin ovarios, sin quistes en los ovarios. Sí. Lo cual produce un trastorno metabólico que se llama hiperandrogenismo. Ajá. Conclusión, y para responder la pregunta, el hiperandrogenismo generalmente produce infertilidad. Ajá. Por lo tanto, la dificultad es para que te embaraces, no para que puedas tener un parto pretérmino. Y si estás embarazada, ya saliste de ese problema. Sí, y vas a tener... estás mejor del ovario poliquístico. Mucho mejor. Estás mejoraste. A lo mejor fue un mal diagnóstico. No, le vieron un quistecito y te dijeron, no vas a salir embarazada, tienes un ovario poliquístico. Sí. Tengo lo full de la consulta de eso. La última pregunta, doctor. ¿Es verdad que después de las 40 semanas el bebé también puede estar en riesgo? ¿Esto por qué? Qué maravilla de pregunta. Qué buena la pregunta. Mira, Carlos, a nosotros nos enseñaron, y sigue siendo así, en la clasificación hasta las 42 semanas. Uh-huh. 42 semanas son 10 meses y medio de embarazo. Uh-huh. Que un embarazo es normal. Pero resulta que si nosotros lo dividimos en semanas y usamos como punto corte, digamos, ortodoxo 40 semanas, moderno 39 semanas, uh-huh. Ese es el punto corte donde aumentan las complicaciones. Y ahí va tu respuesta. Las complicaciones inherentes a la hipermadurez uh-huh. Están relacionadas con la edad gestacional. ¿De qué forma? Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tenías una placenta, que se empezó a llamar placenta más o menos a las 12, 14 semanas, uh-huh. con un bebé en ese momento que tenía de 4 a 7 centímetros, uh-huh. ¿Okay? 7.8, cosita así. Una cosita así chiquitica. Tú tenías una placenta, pues, eso y mucho más. Claro. A medida que va creciendo, va aumentando la demanda. La placenta no crece más. La placenta siempre es la misma. Y su capacidad y agotamiento en el tiempo hace que no permita aumentar sus capacidades con los requerimientos del bebé. En consecuencia, bebé tiene menos de lo que tenía porque placenta no es capaz de dárselo. Esto es una insuficiencia placentaria y está muy relacionado. Si eso tú lo asocias a una disminución del líquido amniótico, eso logras una mezcla de cosas que pueden terminar no de manera muy adecuada. Por eso es que es importante el control prenatal. Ya está, lo dijo él en pocas palabras. No sé si hay otra pregunta, Gerardo. ¿Estamos completos? Bueno. Sí. Jesús, mira, súper agradecido en nombre de todos esos intavidentes o FCvidentes que nos están de aquellos lados del teléfono, que oyeron esta conversación o esta explicación o esta orientación que usted tiene que tener para que su niño salga a la luz pública y venga a este mundo de la mejor manera y en el tiempo que él tiene que estar. No es ni tan calvo ni con 2 pelucas, ni antes de los 37 ni después de los 40. Cuando está ahí en ese medio, viene perfecto y va a tener un niño sano, fuerte y vigoroso. Jesús, muchísimas gracias de verdad por toda la explicación, pero esa gente está esperando que le diga en dónde encuentro yo al doctor Jesús Alejandro Veroes. Muchísimas gracias una vez más a ti, a FC Pharma, a través de FC de Salud por esta invitación. Agradecido a todos ustedes por habernos acompañado y haber estado en esta interesante tertulia del día de hoy. Fíjense, yo me desarrollo desde el punto de vista laboral en el Grupo Médico Santa Paula y en la Avenida Libertador, en el edificio Libertador 75. Mis redes sociales es @drveroes, @drveroes. Bien, estamos a la orden. Y les vamos a decir algo bien importante. Nosotros
desde la obstetricia, desde la medicina materno-fetal, hacemos los mejores esfuerzos para que tú y tu bebé estés de la mejor forma. Acude a tu control prenatal, haz las cosas a tiempo. Las demoras van en contra de los resultados. Solo con eso no podemos garantizar que salga perfecto como algunas de las preguntas que dijeron, pero va a salir de la mejor forma que debe salir. Yo no, en este caso no cierro, le doy las gracias a ustedes, le doy las gracias a Jesús y le damos gracias siempre a nuestra producción, a la señora Farar Velada, a nuestra dirección, Luminito, técnico, operador, camarógrafo y afines, Gerardo Frey, y en el nombre mío, Carlos Lezama, certificado de locutor 10.608 y Colegio Médico del Estado de Miranda 10.098. Nos despedimos hasta el jueves, que vamos a tener un interesante live. Vamos a hablar de vino y salud. Así que para su salud, véngase el jueves con nosotros para que vea la importancia de esos sabores ideales de la vida que nos pusieron para seguir adelante. No se automedique, deje el cigarrillo y no deje de vernos. Hasta luego. Gracias. Y control prenatal. Gracias.